Hola, ¿cómo estás? Espero que estés aprovechando el material que estoy compartiendo con vos. Hoy vamos a ver el nivel de competencias y las características psicológicas del colaborador. Esta parte de lo que estamos viendo es importante porque lo que nos ayuda es a entender que cada persona en su trabajo tiene un nivel de conocimientos y un tipo de comportamientos que les permite desarrollar sus tareas con más o menos eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la eficiencia en el trabajo, que las tareas bien realizadas, que los objetivos cumplidos, dependen en líneas generales de aspectos personales y particulares de cada individuo. En este caso, estamos hablando del nivel de competencias, que son conocimientos y comportamientos que la gente tiene, y estos comportamientos y estos conocimientos están muy vinculados con las características psicológicas de la gente. Acá van a ver un video, vas a poder observar un video que está disponible en YouTube con ese link. Este video lo que te va a mostrar es ciertas características de la personalidad que permiten que una persona ejecute su tarea como un complemento de los conocimientos que tiene que tener para ejecutar esa tarea. Dicho de otra forma, una persona tiene que hacer algo. Ese algo que va a hacer requiere conocimientos que la persona tiene que tener para poder llevarlo adelante, pero los conocimientos solos no alcanzan. La persona a la vez tiene que tener características de su personalidad que se van a expresar como comportamientos, y esos comportamientos son los que van junto con los conocimientos a permitir el desempeño adecuado. En este video, es cortito, van a poder ver que hay conocimientos que en ese momento no se están viendo. Es un video que está más orientado a comportamiento, a un comportamiento particular, a una actitud que tiene la persona que va a ejecutar la acción. Y eso nos permite observar la parte del comportamiento. Igualmente, por más que no se vea, existe un conocimiento para poder llevar adelante lo que esta persona está ejecutando, que no se ve a simple vista, pero que está. Por lo cual opté por un video en el que se ve más contundentemente la parte conductual. Y ese video de alguna manera refleja esto que yo quiero mostrarles aquí de la eficiencia de un trabajo, que depende de conocimientos y de comportamientos, y no podemos separar unos de otros. Muchas veces pasa que en las organizaciones se privilegia una cosa sobre la otra. Una persona que tiene un grado de responsabilidad muy alto, que está muy comprometida con la organización, que tiene un nivel de responsabilidad superlativo. Bueno, se genera una situación de confianza en esa persona y se le dan tareas para las cuales muchas veces no está capacitada. Y eso es un inconveniente bastante grande, porque en definitiva tenemos una persona conductualmente apta, pero en conocimientos no está apta. Ese sería el menor de los problemas. El mayor de los problemas es cuando los conocimientos son los adecuados, pero los comportamientos no. ¿Por qué? Porque los conocimientos están en un nivel más, llamémosle, en la superficie del ser humano. O sea, está a nivel cerebral, en un espacio mucho más maleable, más dúctil para poder adquirir. Por eso es, en general, cuando hay aptitudes que lo sustentan, los conocimientos de las personas los puede adquirir. En cambio, los comportamientos son más difíciles de adquirir. Están más arraigados, están más en una zona neurálgica del ser humano, tienen mucho que ver con la personalidad y con un aprendizaje de años.
y un refuerzo de años de esos comportamientos. Entonces, cuando tenemos comportamientos que no son adecuados a lo que se requiere en un puesto de trabajo, es donde tenemos que prestar más atención. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es cómo identifico los conocimientos y los comportamientos de mi colaborador. Esa es una duda muy común que tienen los líderes, los conductores. ¿Cómo hago yo, si no soy un especialista en la gestión de personas, para identificar conocimientos y comportamientos de mi colaborador? En líneas generales, acá les muestro tres, te estoy mostrando tres opciones, tres alternativas, tres fuentes que te van a dar información sobre los conocimientos y los comportamientos que tiene tu colaborador. El primero, el más fuerte, son las evaluaciones de desempeño, que las evaluaciones de desempeño se hacen de dos formas. Pueden ser formales o pueden ser informales. Formales es cuando la empresa, la organización en donde estás, te da las herramientas para hacer evaluaciones de desempeño. Esas herramientas pueden ser una hoja que tiene escrito como en una tabla los comportamientos que tenés que observar o los objetivos que tenés que calificar o los conocimientos que tenés que evaluar. Hay empresas que hacen instancias en las cuales evalúan conocimientos de la gente, como si fuera en una institución educativa. Te pueden dar un test, una prueba, usar alguna herramienta y alguien está verificando y ve si la persona sabe o no sabe. Esas son evaluaciones de desempeño más formalizadas. Empiezan a ser cada vez más formalizadas cuando existen diseños de puestos y estos puestos tienen establecidos los conocimientos y los comportamientos que la gente tiene que tener. A partir de ahí, eso puede estar en un medio digital o en un medio en papel, y las personas tienen generalmente momentos del año en los cuales se hacen esas evaluaciones o momentos temporales en los cuales se hacen esas evaluaciones, se realizan y se hace un informe o esa evaluación se le entrega a alguien o alguien tiene acceso para ver y se hace algo al respecto. Eso es una evaluación de desempeño formal. Un informal es cuando tu jefe te dice cómo está trabajando tal o cual persona que depende de vos. Y bueno, ahí lo que vos vas a hacer es con tus propios criterios y tus propios parámetros vas a determinar cómo está trabajando esa persona y cuál es su desempeño. ¿Cuál es la diferencia entre la formal y lo informal? Que la informal es muy subjetiva. La informal depende mucho, tiene mucha variabilidad porque depende mucho del criterio de cada persona y los criterios son diferentes. Lo que buscamos con evaluaciones de desempeño formales es criterios unificados, que sean evaluaciones en las cuales las distintas personas evalúen lo mismo. Siempre hay un sesgo personal porque somos seres humanos, somos subjetivos, pero lo que se busca es tratar de que esa evaluación sea lo más objetiva posible o lo menos subjetiva posible. La segunda forma de identificar conocimiento y comportamiento es la observación directa. La observación directa también se usa en las evaluaciones de desempeño, porque yo para evaluar el comportamiento de alguien tengo que observarlo, tengo que mirarlo trabajar. Es una falencia o es una limitación de los sistemas de evaluación de competencias, que el conductor, el evaluador, tiene que estar observando a la persona que está trabajando. En este caso, la observación directa ya no está ligada a una evaluación de desempeño. Yo veo cómo una persona trabaja, nadie me ha pedido que haga una evaluación, yo no quiero hacer una evaluación, no pretendo hacer una evaluación, lo que yo quiero es simplemente saber cómo esta persona está trabajando. Y a través de la observación directa me voy dando cuenta, sin hacer una evaluación y que nadie me le pidió tampoco. Yo empiezo a observar, empiezo a mirar, empiezo a identificar y me doy cuenta que esta persona trabaja bien, trabaja mal, trabaja más o menos,
sabe estas cosas, estas otras cosas no las sabe, los comportamientos que yo veo me parece que están bien o que no. Todo eso va a depender de esta evaluación que yo haga a través de una observación directa. Y después lo otro que vamos a ver son los resultados en su trabajo. ¿Qué quiere decir los resultados en su trabajo? Que yo veo a una persona qué pasa con lo que tiene que hacer. Tiene ciertas acciones, ciertas tareas para cumplir y va a haber un resultado de esas tareas o de esas acciones. Muchas empresas trabajan teniendo en cuenta los resultados de los objetivos que se le plantea a la gente, y eso también es una medida. ¿Qué pasa en los casos en los que no hay objetivos tan tangibles o que no son objetivos concretos, sino que son informes que las personas tienen que entregar? En otros casos son tareas que le encomendé a alguien y espero que las haga en un determinado tiempo, de una determinada forma. Esos son resultados del trabajo de una persona y yo ahí puedo identificar los conocimientos y los comportamientos. La dificultad reside en cuanto esos resultados no son tan claros, cuando esos resultados son poco perceptibles, son poco concretos, son muy subjetivos. En esos casos, esa forma de identificar conocimientos y comportamientos es más ineficiente, es menos efectiva. ¿Qué hago si los comportamientos y los conocimientos no son los que se necesitan para que la persona sea eficiente en su trabajo? Lo primero que tendría que tener en cuenta es poder hablar con el colaborador para que sea consciente de la situación. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo pretender el cambio de alguien si no le digo concretamente qué es lo que yo creo que tiene que cambiar. Si alguien hace algo, lo hace de manera habitual, lo hace de manera natural, generalmente no le lleva esfuerzo hacerlo, como alguien podría decir, es su manera de ser, su manera de hacer las cosas, es su estilo. Eso es lo que habitualmente alguien dice. Todos nosotros tenemos nuestros estilos, nuestras formas de hacer las cosas y no somos conscientes de esas maneras, no nos damos cuenta, lo hacemos automáticamente, porque así estamos programados. ¿Qué tengo que hacer yo si una persona que depende de mí hace algo que yo quiero que cambie? Primero tengo que darme cuenta si esa persona es consciente o no de eso o es un acto automático. Cuando yo veo que es un acto automático, lo que tengo que hacer es sentarme con esa persona y decirle: mira, yo veo que vos haces esto, esto y esto, vos trabajás de esta forma, vos hay cosas que no las haces bien por esto, y también cuando lo hace bien, claramente, pero en este caso nos estamos enfocando en las cosas que quisiéramos que cambien. Si la persona nos dice claramente que se da cuenta o que lo nota, que no se sorprende, quiere decir que el nivel de conciencia que tiene sobre ese tema es el adecuado, o sea, sabe y es consciente que hace las cosas de esa forma. Pero yo sí o sí tengo que pasar por la etapa de hablar con el colaborador. Los líderes no tienen que tener miedo ni esquivar la charla con los colaboradores. Constantemente me encuentro con mandos medios que me dicen: yo hablo todo el tiempo con mi gente. Pero cuando yo veo cuál es el detalle de esos diálogos, los diálogos son siempre sobre trabajo, no sobre la persona y sobre cómo la persona está trabajando. Es distinto. Una cosa es que yo hable con alguien y le diga: mira, con tal cliente dijiste tal cosa, mira, con tu compañero de trabajo le dijiste esto, no es correcto, mira, tenés que hacer esto, esto y esto otro, mira, ¿qué te parece si con tal proyecto lo encaramos de esta forma? Esos son conversaciones sobre el trabajo. Distinto es que yo diga: mira, en esta situación hiciste tal o cual cosa y deberías haber hecho esto. Tu forma de contestar no fue la adecuada, tu forma de trabajar en equipo no fue la correcta. Mira, estás trabajando de manera muy reactiva, no estás anticipándote, estás esperando que las cosas pasen y después se nos vienen los problemas encima. Ahí estoy hablando de cómo la persona está trabajando. No estoy hablando del trabajo en sí mismo, estoy hablando del cómo. Esas conversaciones son las menos habituales y son las más efectivas justamente para mejorar
el desempeño de la persona. ¿Qué va a pasar a partir de esa conversación? Esta segunda parte que vamos a ver acá, yo adapto mi estilo de liderazgo a la necesidad del colaborador. Fíjense la palabra, adapto mi estilo de liderazgo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo ser una persona que le guste mucho delegar. Puedo ser una persona que me encanta, una vez que ya le expliqué algo a alguien, que lo haga. Resulta que me encuentro con un colaborador que no lo hace. ¿Sí? Es habitual, no lo hace. ¿Qué es lo que debería hacer yo? A través de conversar con ese colaborador, ver si es consciente o no de esta situación, que no hace las cosas como yo espero. Y yo tengo que evaluar sus comportamientos y sus conocimientos. ¿Por qué? Porque en función de eso adapto mi estilo de liderazgo. Yo estoy teniendo un estilo en que delego, yo lo dejo, le expliqué, le enseñé, hice todos los pasos, bueno, acá está, hacelo. No lo hace. Yo converso con esa persona y me fijo que en realidad le faltan conocimientos, entonces lo tengo que capacitar. Y como yo no puedo confiarme que por solamente haberlo capacitado es suficiente, lo que tengo que hacer es capacitarlo y después seguirlo, después acompañarlo, después continuar con esa persona hasta ver que haya adquirido los conocimientos. Entonces nos vamos a encontrar que en ese caso yo lo que tuve que hacer es dejar mi estilo de delegar y dar por sentado que la persona sabe y pasar a un estilo más de acompañamiento. Ahora, ¿qué puede pasar si yo a una persona que habitualmente le delegué y le delego porque es una persona que tiene los conocimientos y los comportamientos adecuados y como yo confío en esa persona, decido darle una nueva tarea, tiene un nuevo objetivo, tiene un nuevo proyecto y resulta que para este nuevo proyecto y esta nueva tarea o sus comportamientos o sus conocimientos no son los adecuados. Supongamos que sus comportamientos no sean los adecuados. Supongamos que esta persona es excelente conduciendo a su equipo de trabajo, pero ese equipo de trabajo es el habitual, es el que tiene todos los días consigo, en su lugar de trabajo. Y resulta que ahora lo voy a poner para que lidere un proyecto en el cual va a tener que tener a cargo gente de otras áreas o gente de otros sectores. Esta persona entonces lo que va a tener es un nuevo desafío y probablemente no sepa cómo conducir a personas con las que no está habituado a trabajar, con las que no va a tener contacto, que probablemente tenga una dependencia funcional y no jerárquica, o sea que el jefe no va a ser esta persona, sino que va a ser otro y lo que va a hacer la persona que yo tengo a cargo es conducir el proyecto. En este caso entonces lo más probable es que yo tenga que enseñarle a la persona cómo hacer esta nueva tarea y tenga que ser mi postura y mi estilo más directivo. Un estilo más directivo implica que yo esté diciéndole más a la persona lo que tiene que hacer, explicándole más cómo tiene que trabajar, estando más encima, y es lo opuesto a delegar. ¿Qué quiere decir? No es que esta persona dejó de ser todo lo competente y tener todos los conocimientos que tenía hasta el momento, sino que lo que yo le di está en otro nivel, está en otra circunstancia, está en otro contexto y requiere otros conocimientos y otros comportamientos. Entonces probablemente yo pueda tener que tener un estilo delegativo en sus tareas habituales y en estas nuevas tareas que le estoy dando voy a tener que tener un estilo directivo. Entonces ustedes me van a decir, eso es raro. ¿Cómo puede ser? En un lado tengo que ser delegativo y en otro tengo que ser directivo si estoy hablando de la misma persona. Ese es el problema. Tenemos una tendencia como seres humanos a generalizar y pensar que porque una persona es capaz, es competente en un ámbito, en todos los otros los va a hacer. Cuando los identificamos como similares, si yo tengo una persona que es conductora en un equipo de trabajo y todos los días está llevando adelante sus tareas y conduce a un equipo de gente, ¿qué cambia que conduzca a otro equipo de gente? Ese es como el razonamiento inconsciente que yo hago, un razonamiento automático. Acá tiene un equipo de gente, acá va a haber otro equipo de gente. Sí, pero ¿qué pasa?
cambia el contexto, y como cambia el contexto, va a cambiar lo que requiere la persona tener como competencias para poder hacer esa tarea eficazmente. En el primer caso, ya lo está haciendo, tiene el equipo en determinadas situaciones, lo conoce a la gente, y por otro lado, están todos en el mismo espacio de trabajo, están en un espacio familiar, y dependen jerárquicamente de esa persona. En el otro, el contexto cambia, las personas no dependen jerárquicamente de ellas, sino que es como que se las prestan para hacer esas tareas. Se llama un liderazgo funcional, no es jerárquico, es por funciones, es por un proyecto en particular. Y físicamente no van a estar en ese lugar, no van a estar con este líder que yo tengo, con este conductor. Entonces, cambié el contexto. En un lado voy a tener que delegar, dejo que esta persona haga, porque ya está formada, madura, es capaz de hacerlo, es competente. Y en este otro tengo que llevarlo de la mano con un estilo directivo hasta que va a desarrollar las competencias que requiere, y ya podré ir girando, variando mi estilo hasta delegar. Por eso hablamos de cuál es la necesidad del colaborador. Lo que muchas veces nos pasa como conductores es que pensamos en nuestra necesidad. Yo necesito delegar, yo necesito sacarme problemas de encima, yo necesito tener tiempo para mis cosas. Entonces, que la gente que depende de mí sea autónoma. Y hay veces que yo no puedo ser autónomo. Hay veces que yo tengo una persona que le doy una tarea, esa tarea la hace bárbara, y después le doy otra tarea que yo juzgo que es lo mismo, y sigo delegando porque mi necesidad es esa, es mi necesidad como conductor. Pero esa persona tal vez necesita que yo adopte un estilo participativo o un estilo directivo y no el delegativo. Entonces yo ahí me tengo que fijar acá. Siempre ustedes tienen que fijarse en la necesidad del colaborador. Lo importante es la necesidad del colaborador, no la mía. Es la necesidad de la persona que yo tengo a cargo. Lo que tengo que seguir después es formar a mi colaborador, que es lo que yo estuve conversando recién. Esta persona sabe hacer ciertas cosas, hay otras cosas que no las sabe hacer, tengo que formarlo. Y una vez que lo forme, le tengo que hacer devoluciones de cómo está. Tengo que hacer devoluciones a mi colaborador que le van a estar diciendo permanentemente si está trabajando en línea con lo que yo necesito. Vos tenés que juntarte con tu colaborador. No es que la devolución te mando un mail, te mando un WhatsApp, te lo digo en el pasillo, es lo mismo que pasa acá. O sea, hablo con mi colaborador para que sea consciente, le hago devoluciones a mi colaborador para que sea consciente de cómo está yendo. Yo me siento con la persona en un espacio en el cual estoy tranquilo, estoy solo. Eso es importante también, porque cuando estás frente a otros es difícil. Yo sé que esto depende de las situaciones en las que cada uno trabaja. Si vos estás en una empresa en una organización que no tiene un espacio, el conductor cerrado, si vos no estás en una oficina separada del resto de la gente, no tenés privacidad. No es lo adecuado ir a sentarte en el escritorio con la persona a hablar y a hacer esta devolución y que los otros escuchen. No está bueno. Lo ideal que sería que vos puedas irte con esa persona a cualquier espacio en el cual estén solos. Si ese espacio es cerrado, mejor. Si es un patio, es un jardín, es un lugar X de la empresa. Pero lo importante es que no sean interrumpidos, que no sea un lugar de circulación, que la gente pase y escuche. ¿Por qué? Porque las conversaciones que vas a iniciar como líder, nunca tenés la certeza de cómo van a terminar. Vos podés conducir una conversación y podés hablar de alguien, por ejemplo, de esto, de una devolución de cómo está trabajando. Y después deriva en algo que la persona trae, en el que te dice que no se siente a gusto, que no está bien, que no le gusta la tarea. Te puede hablar de angustias, te puede hablar de temores, te puede hablar de enojos, y es una conversación en la cual vos no podés tener el control
de la conversación, vos podés guiar una conversación, pero el control es una ilusión, porque el control depende también de otra persona, de alguien ajeno a vos. Entonces yo no puedo controlar lo que la otra persona va a decir, porque si no sería un monólogo. Vengo yo, hablo, te digo a vos cómo es ahora. Yo te estoy dando un monólogo, yo no puedo obtener tu respuesta. Para que la conversación sea rica en esta situación de una devolución en el trabajo, yo necesito que sea una conversación. Para que sea una conversación, la otra persona va a tener que hablar. Yo necesito hacer esta evolución en un espacio que esté protegido, en un espacio que esté cuidado, que la persona pueda sentirse con tranquilidad y que pueda hablar. Es un error común y es un error muy grave hacer devoluciones o hacer comentarios del trabajo de una persona al frente de otros. Es un error muy habitual. Vos podrás decir, bueno, no, eso no puede pasar. Bueno, pasa y pasa muy comúnmente y pasa habitualmente. Porque el conductor, el líder, piensa en su necesidad y no en la necesidad del colaborador. Su necesidad es decir las cosas rápido, que el otro entienda y que ejecute como yo quiero. Esa es mi necesidad. Ahora, la necesidad del colaborador probablemente pueda ser otra. Entonces, vos como líder te tenés que sentar y decir, tengo que generar las condiciones que el colaborador necesita de mí. Por eso es mi rol. Mi rol como líder no es en que los otros estén a disposición mío, es a la inversa. Yo como líder tengo que estar a disposición de los otros. Claramente que los otros van a hacer las tareas y las funciones que yo necesito, pero si yo como líder no estoy a disposición de los otros, estoy infringiendo o estoy perdiendo el principio básico del liderazgo. Estas evoluciones son claves para que yo pueda ver y el colaborador sepa qué es lo que tiene que mejorar y qué no, que ella lo logró. ¿Qué pasa si mi colaborador no me mejora? Eso es lo que habitualmente me dicen. Bueno, yo trabajo, hago un montón de cosas, el colaborador no cambia. Sigue haciendo las cosas de la misma forma. Esto que yo les pongo acá es clave. La mejora de las competencias depende de actitudes, aptitudes y la personalidad. Por lo cual todas las personas tenemos límites y el líder tiene que identificar los límites de la gente que trabaja a su cargo. ¿Por qué? Porque hay límites. Hay límites. Una persona que yo pongo en un puesto de trabajo, que puede ser, supongamos, un vendedor, que tiene que ser extrovertido, que tiene que tener capacidad de tener relaciones interpersonales, que tiene que tener facilidad para hablar, que tiene que tener, le tiene que gustar negociar, que no tiene que tener vergüenza. Si yo pongo a vender a una persona con las características opuestas, que es introvertido, que le gusta las cosas en su lugar, que es estructurada, una persona que le cuesta entablar conversaciones con los otros, que es vergonzosa, que es tímida, estoy pidiéndole a esa persona básicamente que su personalidad cambie, o por lo menos que la expresión de su personalidad cambie, que probablemente esa persona no tiene las aptitudes que yo le estoy pidiendo, no tiene las aptitudes para desarrollar esas competencias. Hay personas que probablemente estén haciendo una tarea que no es venta, pero que tiene aptitudes y actitudes que con desarrollo, que con trabajo, que con esfuerzo, que con formación las desarrolla y puede llegar a ser un excelente, un descomunal vendedor. Pero si yo tengo una persona que no tiene las aptitudes, no tiene las actitudes y no tiene la personalidad, es muy probable que pueda vender. Claramente, va a poder mejorar sus competencias de venta, pero no quiere decir que va a ser el mejor vendedor. Probablemente va a ser el mejor vendedor posible que esa persona pueda desarrollar. Esa persona puede desarrollar al máximo su capacidad para vender, pero probablemente no sea el mejor vendedor de un equipo de ventas donde haya vendedores extraordinarios. Entonces, yo tengo que entender como líder y vos tenés que poder identificar si
tu colaborador o tus colaboradores van a poder mejorar en la línea de lo que vos estás pidiendo, porque si no es un esfuerzo que no tiene sentido. Y es un desgaste para vos como líder y un desgaste para la persona. Y es una frustración para vos como líder y una frustración para la persona. Entonces, tenemos que trabajar con el concepto de autoeficacia, que es un concepto que ya desarrollaremos, pero que es importante tenerlo en cuenta. Cada persona tenemos que ubicarla en el lugar donde más capaz se sienta y donde más capaz sea. Y a partir de ahí no vamos a tener un problema de desempeños que estén tan alejados de lo que yo espero. Esto sería en líneas generales lo que tendría que hacer en el caso del colaborador cuando veo que no mejora. Tengo que identificar si no mejora porque no quiere, porque no puede, y es una diferencia muy grande. Si en este caso no puede, bueno, tengo que identificar a ver por qué motivo, si está tan arraigado a estas características que yo quiero cambiar en su personalidad, va a ser más difícil lograrlo. Esto sería todo lo que quería mostrarte en esta presentación. Espero que envíes tus comentarios, que participes en los foros, que expreses lo que te parece y vamos a seguir en contacto con los próximos módulos. Muchas gracias.